Hay carreras que se disparan como un rayo y otras que se encienden de a poco, como una vela en medio de la tormenta. Esta es la historia de Kevin Wu, un artista que supo debutar joven, que vivió lo mejor y lo más difícil del K-pop y que hoy, años después, volvió a sorprender al mundo con una voz que nadie esperaba. Y lo más increíble, su música pasó de tener 10.000 oyentes mensuales en Spotify a superar los 20 millones. ¿Cómo lo logró? Escuchá esta historia. Kevin Wu nació en California, Estados Unidos. Desde chico amaba la música y no era casual. En su familia había una fuerte herencia artística. Su madre había sido modelo en Corea, su tío cantante de ópera. El escenario de algún modo siempre estuvo ahí. Pero el sueño de Kevin estaba lejos, literalmente. A los 15 años dejó todo para ir a Corea del Sur a convertirse en artista de K-pop, llamado idol también. Debutó primero en un grupo llamado Sing y luego en 2008 fue parte de la nueva boy band que prometía mucho, U-Kiss. Durante varios años, Kevin fue uno de los rostros más visibles del grupo. Amable, con gran carisma, una sonrisa contagiosa y un talento natural para conectar con fans internacionales gracias a su inglés fluido. Su popularidad creció, pero el grupo siempre estuvo en esa frontera difusa entre el reconocimiento y la explosión total. No llegó a ocupar los grandes titulares, pero tampoco pasó desapercibido. Fueron años de trabajo duro, de giras, de desafíos, y aunque pocas veces fue el número 1 en el ranking, Kevin dejó una huella. Hasta que en 2017 decidió dar un paso al costado. Cuando Kevin dejó U-Kiss, muchos pensaron que su historia en la industria había terminado, pero no. Ese fue solo el inicio de un nuevo capítulo. Regresó a Estados Unidos, a su tierra natal, se instaló en Los Ángeles, luego en Nueva York. Empezó a componer desde otro lugar, no como idol K-pop, sino como artista independiente. Lanzó canciones más íntimas, más suyas, pero los números no eran los que él soñaba. En Spotify tenía unos 10.000 oyentes mensuales, un número modesto para alguien que había recorrido escenarios en Asia durante casi una década. Sin embargo, algo cambió. En 2024, Kevin recibió una propuesta inusual: ponerle voz a un personaje animado de un proyecto llamado K-Pop Demon Hunters, una película de acción y fantasía que mezclaba guerreras K-Pop con monstruos y que incluiría un boy group ficticio, Saya Boys. Kevin fue elegido para interpretar a Mystery, el miembro más enigmático del grupo, capaz. Lo que parecía un proyecto más explotó. El single del grupo Your Idol llegó al número 1 en Spotify de Estados Unidos, superando incluso a artistas humanos de K-pop. Y de golpe la voz de Kevin, esa misma que muchos ya no recordaban, empezó a sonar en millones de auriculares. En menos de un mes, sus oyentes en Spotify pasaron de 10.000 a más de 20 millones. Cuenta que de una noche a la otra pasó, claro, de pocos a millón de escuchas. Y esto le costó procesar, porque fue un crecimiento demasiado repentino y logrando verdaderos hitos. Fans de todo el mundo empezaron a buscar quién era esa voz detrás del personaje y descubrieron su historia, descubrieron su pasado, descubrieron a Kevin Wu. La voz de Kevin en K-Pop Demon Hunters no para de sonar, y lo que empezó como un trabajo de doblaje se transformó en un verdadero comeback. La prensa internacional captó su historia. Ya no era el chico adorable de un grupo del pasado de K-pop, era una voz poderosa, con estilo, con madurez. Y mientras su personaje ficticio crece, Kevin también lo hace. Empezó a recibir entrevistas, dar conciertos, a reconectar con el público que lo había seguido desde sus primeros días y también a ganar nuevos fans que no sabían nada de U-Kiss, pero que se emocionan con su música hoy. Podés pensar tal vez que esta historia es de números, de pasar de 10.000 a 20 millones, de rankings, de charts, pero no. La historia de Kevin Wu tiene que ver con no rendirse, de animarse a volver a empezar, de aceptar lo que fue sin renegar y construir algo nuevo con eso. En una entrevista reciente, Kevin contó que unos niños se le acercaron en Los Ángeles para pedirle un autógrafo, pero no sabían que era Kevin Wu, lo conocían como la voz de Mystery. Y él simplemente dice que sonrió, porque entendió algo que muchos artistas tal vez olvidan, ¿no? Que el amor del público puede volver, a veces de la forma más inesperada. Kevin además siempre estuvo activo, haciendo cosas chicas y más grandes. Estuvo haciendo un musical sobre K-pop en Broadway, está estrenando también película K-Pops, o sea, estuvo activo, visible para cuando el productor de K-Pop Demon Hunters buscaba una voz para su personaje. Y ahí estuvo listo, siempre agradecido y preparado para pasar a la acción. Kevin Wu no solo volvió,
se reinventó, se convirtió en algo más grande, en alguien que inspira. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para empezar otra vez, que aunque el escenario cambie, la pasión verdadera siempre encuentra un camino. Así que si alguna vez pensaste que ya habías tenido tu oportunidad en el pasado y que ya fue, pensá en Kevin y volvé. Estate activo, activa, listo, lista para pasar a la acción cuando llegue tu oportunidad. Gracias por estar del otro lado. Cuídate mucho que eres súper valioso, valiosa. 사랑해요. Te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.